A Timoteo, capítulo 3, y vamos a terminar hoy el texto que hemos comenzado desde el versículo 1 durante estas últimas semanas, y dice, voy a volver a leer el texto, capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo 1 hasta el 7, que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La semana pasada estuvimos viendo que el obispo, el pastor, los ancianos no deben ser personas ávaras. Y estuvimos viendo que la palabra griega para avaro es una persona que no es amigo del dinero. Eso es lo que significa en el griego, persona que no es amigo del dinero. Y vimos que la avaricia es idolatría, es un pecado de idolatría. Vimos también los versículos 4 y 5 que nos habla del gobierno de la casa, el que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y vimos que los padres cristianos no deben ser demasiado estrictos y tener mano muy dura con sus hijos. También vimos que no deben de ser, el padre cristiano no debe ser, ni la madre también, debe ser demasiado sobreprotectores. Y también vimos que tampoco deben de ser demasiado indulgentes con sus hijos. Eso es un poco así, resumiendo lo que vimos la semana pasada sobre estas dos actitudes, estas dos formas que nos dice Timoteo que tienen que tener aquellos que son responsables espirituales de la iglesia, no ávaros y gobernando bien su casa. Después dice en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra griega que aquí se ha traducido como neófito es una palabra que significa no un recién plantado. No un recién plantado. Las raíces de un árbol recién plantado aún no están bien desarrolladas. Por lo tanto, es muy difícil que una persona que lleve poco tiempo en el Señor pueda tener liderazgo en la iglesia, tanto a nivel, digamos, a nivel de grupo como a nivel de departamentos, ministerios en la iglesia. ¿Por qué? Pues el texto también lo dice, porque puede caer en la condenación del diablo. Y la pregunta es, ¿y cuál fue la condenación del diablo? Pues la palabra de Dios nos dice claramente cuál fue la condenación del diablo. Venid conmigo a Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, que dice, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14 dice, este es un texto que está hablando del rey de Babilonia, pero como tantos otros textos se extrapola también a lo que conocemos como el diablo, el demonio, el querubín. Es un texto que tiene en su punto de vista, está no solamente mirando al rey de Babilonia, sino al rey, al príncipe de los demonios, que es el diablo. Y nos habla de la caída del diablo. Todo lo que habla aquí es imposible que un gobernante y un rey lo pudiese hacer. Y igual que en Isaías lo encontramos también en Ezequiel, en el capítulo 28. Dice aquí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Si tú lees el texto completo y después también lees el texto de Ezequiel 28, tú podrás ver algo importante de este texto, algo importante que es que Dios
se deleitó en la creación de los ángeles, pero Dios se deleitó también en la creación de este querubín. Nos dice estas porciones que era el más hermoso de los ángeles, el que estaba más cerca de Dios. De hecho, muchos eruditos dicen también que era el que llevaba la alabanza de los ángeles delante del trono de Dios. Independientemente de eso, lo que sí está muy claro en la palabra de Dios es que era excelso en belleza, que era tremendamente hermoso y no se conformó solamente con eso, no se conformó con ser tremendamente hermoso, el más hermoso de los ángeles, sino que quiso ser igual a Dios, fijaros que nos dice que él decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, igual que lo tiene Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y fijaros lo que está diciendo el texto: y seré semejante al Altísimo, seré semejante al Altísimo. Lo que realmente él quiso, de alguna forma el diablo no quiso dejar a un lado a Dios, sabía que era imposible, sabía que eso no se podía hacer. Lo que sí quiso ser era semejante al Altísimo, ser igual que él, gobernar con él, correinar con él, ser igual en ese sentido de tener autoridad por encima de los seres creados y que estaban creados y de los espacios infinitos. Seré semejante al Altísimo. Esto es hablando en plata y hablando entre nosotros, y lo que nos dice la Escritura, no solamente en este texto o en Ezequiel 28 o en otros lugares, es que el diablo se llenó de orgullo, no se conformó como Dios lo había hecho, era el más hermoso de todos, no se conformó como Dios lo había hecho y quiso ser semejante a aquel que lo había hecho. Esto es lo que está diciendo aquí Timoteo, no un neófito, no un recién plantado, no un convertido que lleve poco tiempo, no una persona que lleve poco tiempo los caminos de Dios, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo, es decir, caiga en el orgullo. Llevo tan poco tiempo y ya estoy predicando, llevo tan poco tiempo y ya estoy adorando, llevo tan poco tiempo y ya estoy con los niños, llevo tan poco tiempo y estoy en el grupo de alabanza, llevo tan poco tiempo y puede llegar un momento de hecho casi siempre llega un momento en que esa persona pues está lleno de orgullo y cae en la condenación del diablo, en ese orgullo. Hermanos y hermanas, hay nuevos convertidos, hay personas que cuando se convierten, la impresión que yo he tenido durante tantos años es que hay personas que se convierten y parece que esa persona va a ser alguien muy importante en la obra de Dios. Hay gente que tiene conversiones muy dramáticas, hay gente que en el momento en que conocen al Señor, empiezan a orar, empiezan a decir cosas, y tú dices: esta persona tiene algo, ¿no? Y cuando pasa un tiempo, esa persona que parecía que se iba a comer el mundo y que Dios lo iba a usar, esa persona al final pues desaparece de la escena, se va de la iglesia, empieza a tener problemas, etcétera, etcétera. Hay otros que se convierten, que parece que ni oran en público, y parece que sí que han conocido al Señor, pero son personas más bien tranquilas en la iglesia, sin hacer cosas, que tú crees que nunca van a hacer grandes cosas en la obra de Dios, y al final esa persona hace grandes cosas en la obra de Dios en su momento y en su tiempo. Hay gente, yo he visto a gente que cuando se han convertido parecían príncipes, y sin embargo con el paso del tiempo se han convertido en mendigos. Y a veces pensamos que alguien que se convierte, que parece que tiene facilidad de palabra, que tiene capacidad, que tiene deseos, etcétera, empezamos a darle responsabilidades, yo no sé si recordaréis un famoso cantante muy catalán, que todo muy conocido en España por sus canciones, fue una vez a Eurovisión o dos veces, no recuerdo bien, y empezó a ir a una iglesia, y al poco tiempo esta iglesia lo puso en Cataluña, lo puso como pastor de la iglesia de Filadelfia, y esta persona empezó a salir en los medios públicos, empezó a salir en la televisión, empezaron a darle responsabilidades y ministerios a nivel también nacional, y al cabo de un tiempo esta persona dejó la iglesia. Y no solamente dejó la iglesia, sino que estuvo hablando mal también de la obra de los evangélicos aquí en España. A veces, hermanos, somos demasiado impacientes y pensamos que una persona que a lo mejor ha conocido al Señor, que tiene una cierta edad o que tiene un carisma un poco diferente, ya puede estar de la noche a la mañana, puede estar en la obra de Dios. Y no es así.
No es así. Porque los nuevos convertidos tienen que pasar por la prueba del tiempo. Tienen que pasar por la prueba del tiempo. Y la prueba del tiempo es un juez muy importante. Pasar por la prueba del tiempo. Para ejercer, hermanos y hermanas, para ejercer un liderazgo en la iglesia, se debe tener un tiempo en el Señor. Yo recuerdo, no soy muy capaz de recordar si era cuando Char y yo estábamos en Torreblanca o cuando ya estábamos aquí en Utrera. No lo recuerdo muy bien si era allí en Torreblanca o aquí. Pero recuerdo una reunión de pastores en Sevilla, donde hay una iglesia, de hecho ahí sigue habiendo una iglesia en Dos Hermanas, había una iglesia en Dos Hermanas donde llevaba poco tiempo la obra allí y no había estaba el pastor, que era un misionero, estaba allí y llevaba un tiempo en la congregación, pero hacía falta un liderazgo en la iglesia. Eran muy pocos, eran un poquito, pero ya estaban buscando a alguien que le diese un poquito de consolidación a la obra allí, aparte del misionero pastor que se encontraba allí. Y recuerdo una reunión de pastores en que este misionero pastor trajo a un señor ya mayor. Ese señor mayor tendría los 70 y pico de años, y recuerdo que en la reunión dijo, él es ahora anciano de la iglesia, por eso ha venido a la reunión de pastores, él es anciano de la iglesia, y nos contó que se había convertido hace unos cuantos meses, ni siquiera llevaba un año, unos cuantos meses, y se puso como anciano en la iglesia. Yo me quedé un poco sorprendido, yo recuerdo muy bien aquel momento, aquel día, me quedé un poco sorprendido porque se estaba buscando a alguien maduro, y yo eso lo puedo entender, se estaba buscando a alguien maduro, alguien que digamos diese un poquito de estabilidad y serenidad a la congregación, pero llevaba muy pocos meses de convertido. ¿Qué pasó con este hombre? Pues que al cabo de un tiempo se fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque no pudo convivir con los problemas. Una iglesia, por muy pequeña que sea, también tiene problemas. Y cuando tú tienes una situación en la que no solamente es cantar y alabar y predicar, sino que después hay sus cosas, sus personalidades, puntos de vista diferentes, puntos de vista para hacer cosas, pues el hombre fue incapaz de asumir aquello y se le fue demasiado grande para él y al final se apartó de la iglesia porque llevaba muy poco tiempo. Aunque tuviese mucha experiencia en la vida, con 70 años claro que se tiene experiencia en la vida, pero no se tiene experiencia en la vida de la iglesia, ni se tiene el conocimiento de la doctrina, ni se tiene el conocimiento de las verdades bíblicas, ni se tiene el conocimiento de haber estado con la gente y saber un poquito también pues la relación con la gente. Para ejercer un liderazgo tiene que haber tenido tiempo en el Señor. Otra de las cosas que es importante que podamos entender es que debe de aprender a resistir en las pruebas. Por eso es importante que no sea un recién convertido, porque debe de aprender a resistir en las pruebas. La vida en la iglesia es una vida muy hermosa, pero no todo es aceite. Hay situaciones complicadas, como he dicho antes, y difíciles. Y esa persona tiene que aprender a resistir también en medio de las dificultades y de las pruebas, como José, como Daniel, que siendo jóvenes resistieron pruebas diferentes y siguieron adelante. Entonces, cuando una persona está en responsabilidades espirituales en la iglesia, de liderazgo en la iglesia, debe de aprender a resistir en las pruebas. Y siempre vendrán pruebas. Y el carácter del liderazgo, una de las cosas que tiene que tener también, y solo da el tiempo, es resistir las diversas pruebas que aparecen en la vida de uno y en la vida de la congregación también. También debe de aprender a perseverar, como Jeremías. Jeremías estuvo ahí predicando y no se convertía a nadie, pero predicando. Debe de aprender a perseverar también en los caminos del Señor, porque nos podemos encontrar con todo tipo de situaciones y con todo tipo de problemas y con todo tipo de personas. Y tenemos que aprender a poner los ojos en Cristo y a seguir perseverando siempre, continuamente. También debe de aprender a sufrir.
también debe aprender a sufrir, como Pablo. A veces vemos a Pablo predicando en los campos, allí con los griegos, o vemos a Pablo levantando iglesias, o vemos a Pablo escribiendo las cartas, o vemos a Pablo teniendo encuentro con jóvenes que lo llevaban a la obra de Dios. Y encontramos a Pablo como alguien, como un ideal, como alguien que estuvo en el tercer cielo, como alguien que tuvo un encuentro personal con Jesús, como alguien que Jesús le habló directamente. Y tenemos un ideal de un hombre espiritual, de un hombre profundo, de un hombre que amaba al Señor y amaba su obra. Pero se nos olvida el sufrimiento de Pablo. Se nos olvida el sufrimiento de Pablo. Y Pablo fue probado en muchísimos momentos en su vida con el sufrimiento. De hecho, él hace 2 listas de su sufrimiento. Estuvo en cárceles, le pegaron varias veces latigazos. Estuvo en alta mar, como el barco se había roto. Pasó por momentos en cárceles, en momentos muy complicados. Le daban por todos lados los judíos, le daban por todos lados gente, los falsos profetas, le apedrearon, en alguna ocasión le dieron por muerto. Fue una cosa tremenda. Y vemos al apóstol Pablo que dice: queremos ser como el apóstol Pablo. Pero si queremos ser como el apóstol Pablo, tenemos que saber también lo que sufrió el apóstol Pablo en la obra de Dios. Si una persona lleva poco tiempo, es imposible que pueda saber lo que es el sufrimiento. Y el sufrimiento vendrá. Siempre viene el sufrimiento. Viene a nivel cada día, viene en el trabajo, viene en circunstancias, viene en la familia, pero también viene en la iglesia. Y el liderazgo en la iglesia tiene que aprender a sufrir. Y tiene que aprender a sufrir callándose. Tiene que aprender a sufrir poniéndolo delante de Dios. Tiene que aprender a sufrir dando gracias al Señor, incluso por el sufrimiento. Eso con poco tiempo es imposible de llevar. Es imposible de poder sobrellevar. Y no solamente debe aprender a perseverar y aprender a sufrir, sino la persona que aspira al obispado y que quiere estar en el servicio del Señor, también debe de servir desde lo pequeño. Desde lo pequeño. Mirad lo que dice Jesús en Mateo, capítulo 25, versículo 21. Mateo, capítulo 25, versículo 21. Mateo, capítulo 25, dice, en el versículo 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y después, en el versículo 23, lo vuelve a repetir. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todos conocemos esta parábola, la parábola de los talentos, y cómo el Señor le da, a un hombre le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro no le da, le da un talento. Y fijaros que al final el que tiene el talento lo guarda y dice que no le va a servir para mucho, y guarda. Lo de 5 talentos lo multiplica, el de 2 también lo multiplica. Y a estos que han multiplicado el talento que Dios le ha dado, a estos le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A veces, hermanos y hermanas, encontramos a hombres y a mujeres que desde el principio quieren hacer cosas en la iglesia, y desde el principio tienen la osadía, la valentía y quizá la insensatez de querer hacer cosas importantes en la vida de la iglesia, y quieren empezar desde el edificio 10 de la torre más alta, cuando hay que comenzar desde abajo. Todos los grandes hombres y mujeres que encontramos en la Escritura, y grandes hombres y mujeres que encontramos en la historia de la Iglesia, la mayoría de ellos han empezado desde cero. Han empezado limpiando la iglesia, han empezado poniendo las sillas, han empezado en cosas humildes, completamente humildes, que les han ido preparando para ser fieles en otras cosas. Cuando alguien es fiel en lo pequeño, poquito a poco empezará a ser fiel también en lo que Dios va dando. Pero es imposible que una persona que lleve poco tiempo quiera empezar ya desde el principio, quiera, ya aspirar a un cargo importante en la iglesia, simplemente porque no está preparado. Simplemente porque no está preparado, y tenemos que aprender a servir desde lo pequeño.
desde lo pequeño. Al final, ves a gente que llevan 2 días y ya quieren presidir, llevan 2 días y ya quieren predicar, llevan 2 días y quieren estar en el grupo de alabanza, llevan 2 días y quieren enseñar a los adultos, cuando realmente tenemos que empezar desde chiquitito, desde pequeñito, es decir, desde el momento en que nos convertimos, lo que el Señor va dando en nuestras manos, lo que va poniendo en nuestras manos, lo vamos usando. Y el Señor irá dando 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, una responsabilidad, un poquito más, otro poquito más, otro poquito más, hasta que tú estás viendo cómo el Señor te está bendiciendo, pero desde lo pequeño, siendo fiel en lo pequeño que Dios da. Fijaros, hermanos y hermanas, que Jesús estuvo enseñando a sus discípulos 3 años. 3 años. Se dice muy pronto. Jesús estuvo con los discípulos 3 años, formándoles, enseñándoles, trabajando en su carácter, trabajando en su mente, trabajando en su condición, poniéndole las ideas del reino en su corazón y en su mente, predicando el Evangelio y formando a estos hombres que después iban a cambiar el mundo. Estuvo 3 años. 3 años con ellos. Se calcula que Pablo estuvo con Timoteo alrededor de 15 años. Alrededor de 15 años. Le estuvo formando, le estuvo enseñando, para después, lo que hemos visto, lo que estamos viendo en Timoteo, ser capaz de hacer un montón de cosas, ir a iglesias, poner orden, llevar ofrendas, ayudar al apóstol Pablo. Estuvo casi 15 años trabajando el apóstol Pablo con Timoteo. Josué estuvo bajo la sombra de Moisés un montón de años. Estuvo Josué bajo el liderazgo de Moisés. No estuvo 1 día, ni 2, ni 2 años, ni 3 años, ni 4 años. Estuvo muchísimos años bajo la sombra de Moisés, esperando el momento en el que el ministerio de Moisés acabara para comenzar el ministerio de Josué, en el plan de Dios. Y en el servicio, que en ese tiempo Josué aprendió a servir al Señor con el modelo que tenía de referencia como era Moisés, pero se llevó muchísimos años bajo la sombra de Moisés. Hermanos y hermanas, la elección de una persona que lleva poco tiempo en el Señor como responsable de la iglesia o de algún ministerio puede ser, de hecho lo es, desastroso para la persona y desastroso para la iglesia. Desastroso para la persona porque no está preparada, porque no tiene el conocimiento ni la madurez para asumir responsabilidades en la iglesia, y puede ser desastroso para la iglesia. Cuando hay gente en el liderazgo que no llevan tiempo, que no han pasado el filtro de la perseverancia, del sufrimiento, de las pruebas, etcétera, y del tiempo, esa persona puede, con toda su buena voluntad, con todo su deseo, puede hacer estragos en una iglesia y puede hacer mucho daño en una iglesia. No solamente a la iglesia, sino, como he dicho, también a él mismo y a su familia. También le puede hacer mucho daño. Por eso es importante lo que está diciendo el apóstol Pablo. No un neófito, no un recién plantado, no un nuevo convertido, no una persona que lleve poco tiempo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y después dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que tenga un buen testimonio de los de afuera. Normalmente, hermanos, ¿con quién pasamos nosotros la mayor parte del tiempo? ¿Con quién pasamos nosotros los creyentes la mayor parte del tiempo? Con los compañeros, con los incrédulos, con los ateos, con gente de otras religiones. De vez en cuando te encuentras a creyentes que trabajan juntos, te encuentras a creyentes que vienen a la iglesia juntos, pero no es lo normal. Lo normal es que el creyente, la mujer, el hombre creyente, trabajen con personas que no son creyentes. Eso es lo normal. Nosotros nos vemos los miércoles, por ejemplo, y nos vemos los miércoles 1 hora y media, 2 horas. Nos vemos los domingos 1 hora y media más o menos. Los jóvenes también se ven los sábados un tiempo. Pero quitando eso, la mayoría de la semana lo pasamos con gente del trabajo, o lo pasamos con gente de la universidad, o lo pasamos con gente del instituto, es decir, lo pasamos con incrédulos, o que son creyentes de otras religiones, o como he dicho antes, que son escépticos o son ateos. Y muchas veces la iglesia nos puede ver de una manera,
porque pasamos 3 o 4 horas a la semana, y pasar 3 o 4 horas a la semana, hermano, es muy fácil, muy fácil. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? ¿Cómo te ha ido la semana? Bien, nos sonreímos, nos abrazamos, estamos muy contentos, y nos vamos a casa y estamos muy bien. Pero después, durante 7, 8 horas todos los días, a veces más, estamos con gente que no son creyentes. ¿Cómo nos comportamos con las personas en el trabajo? ¿Cómo nos comportamos con los compañeros de clase? ¿Cómo nos comportamos con los vecinos que no son creyentes? ¿Cómo nos comportamos con la gente que está a nuestro alrededor? Quien más nos puede conocer no es la persona que se sienta a tu lado los domingos. Porque a veces hay creyentes que solamente vienen los domingos. Es imposible que pueda llegar a conocerte una persona que esté bien, me refiero, una persona que te va a ver solamente 1 hora y media, 2 horas un domingo. Pero una persona que va a estar contigo 7, 8 horas, 9 horas todos los días, sí te conoce, claro que te va a conocer, claro que te va a conocer. Mejor que la persona creyente que se pueda sentar a tu lado, sencillamente por una cuestión de tiempo, nada más. Sencillamente por una cuestión de tiempo y por una cuestión de relación, porque estamos más tiempo con las personas no creyentes. Si tú quieres saber cómo es un creyente, si tú quieres decir, vamos a poner diáconos, vamos a poner responsables en la iglesia, vamos a nombrar a un pastor en la iglesia, pregúntale si está trabajando a los compañeros. Y no solamente a los compañeros, pregúntale a su familia también. Pregunta a su familia cómo es en su casa. Pregunta a su familia cómo es, como estábamos viendo la semana pasada, cómo es como padre o como madre. Pregunta a su marido, a su esposa, cómo es su cónyuge. Y pregunta a los compañeros de trabajo o a los compañeros de estudio, porque te dirán exactamente su punto de vista acerca de esa persona. A veces te encuentras con creyentes que después escucha que han hecho barbaridades en el trabajo y sin embargo son líderes en la iglesia y han hecho barbaridades en el trabajo. Leí no hace mucho de un empresario que le iba muy bien y que era anciano de una iglesia. La mayoría de los trabajadores que tenían no eran creyentes y su forma de actuar en el trabajo era un hombre déspota, un hombre que levantaba la voz, que gritaba, le exigía mucho a los trabajadores y era anciano de una iglesia. Y de vez en cuando el pastor le pedía que predicara, este hombre cambiaba de actitud y en el trabajo se dulcificaba, le hablaba bien a los trabajadores, se sentaba con ellos y todos los trabajadores, cuando eso ocurría, se miraban y decían el uno al otro, ya va a predicar el domingo, ya va a predicar el domingo, porque había cambiado. Sin embargo, cuando predicaba el domingo, llegaba el lunes, era otra vez igual, déspota, intolerante, gritón, y era responsable de una iglesia. Si la iglesia le hubiese preguntado a esos trabajadores cómo era este hombre, no estoy yo muy seguro que llegase a ser anciano de la iglesia, como aquel que iba conduciendo un día, un domingo por la mañana, iba súper contento porque iba a una iglesia y le habían invitado a predicar, e iba en el coche a la iglesia para predicar. Las 9 y pico, las 10 de la mañana, y de pronto un coche le da por atrás. ¡Bum! Ya se ha despertado alguien. Bien. Ya había gente que se ha despertado. Lo voy a repetir. ¡Bum! Y le da el coche por atrás. Se le sale del coche el hombre, se va al coche que le ha dado. ¡Y pierde los nervios, le echó, es que no, perdone, no me he dado cuenta, se pone los papeles y se va. El culto comienza a las 11:30, llega al sitio donde va a predicar, ya se ha calmado el hombre, ya está más tranquilo el hombre, y llega a la iglesia, lo recibe, y mira por dónde, lo estás adivinando, ¿sí? Lo estás adivinando. Mira por dónde el que le había dado el golpe lo habían invitado también a esa iglesia. No era creyente, le habían invitado a esa iglesia y se encuentra de golpe que el que va a predicar ha sido él. ¡Ah! Tú te imaginas cómo estaría esta persona escuchando la predicación, ¿no? Y cómo estaría el que estaba predicando. Cuidado. Porque tenemos que tener un buen testimonio. Fijaros que dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y otra vez en la presión del diablo, y en lazo o en la trampa del diablo. Mira lo que dice en Hechos capítulo 6, versículo 3. Hechos
capítulo 6, versículo 3. En la elección de los primeros diáconos que aparecen en la iglesia. Dice Hechos, capítulo 6, versículo 3, dice... Bueno, vamos a leer el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fijaros que lo primero que pone aquí es: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Fijaros cómo la palabra de Dios nos habla claramente de la importancia del buen testimonio, de la importancia de tener una vida ejemplar, de la importancia de tener una conducta adecuada, tanto en la casa como en el trabajo, como con los compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no está buscando, aquí no se está hablando, al igual que hemos visto en el texto que estamos leyendo en 1 Timoteo 3 o en Tito capítulo 1, aquí no se está buscando los dones, aquí no se está buscando digamos, el conocimiento, digamos, de todo o ser experto en todo. Aquí se está diciendo una cosa muy básica: varones de buen testimonio, varones llenos del Espíritu Santo, varones llenos de sabiduría. Y cuando tengamos esas personas, a esas personas encargamos de ese trabajo, pero comienza con el testimonio. No puedes ser miembro de un consejo de una iglesia, de un ministerio de una iglesia, una persona que no tenga un buen testimonio. Sería un desastre. De hecho, es un desastre. Alguna vez he comentado, cuando yo estaba en la junta directiva de la FIEIDE, una de las noches que nos quedamos allí a dormir, al principio, en la casa de la FIEIDE, al principio, yo estaba en una habitación con otro pastor, un pastor de una iglesia bastante grande en Barcelona, y estábamos los dos, yo estaba en una cama, él estaba en la otra cama, habíamos pasado todo el día de reunión y trabajando, y son de estas cosas, son las 12 y pico de la noche, la 1 de la noche, estás cansado y estás hablando con un compañero de ministerio, un hombre llevaba mucho más años que yo en la obra de Dios y como pastor, y recuerdo que él en la cama hablando conmigo y tal, me dice: Pedro, voy a presentar la dimisión en la iglesia. Y yo le dije que no había elecciones, el consejo es el que él tenía la potestad de decir al pastor que se fue. Eso no era la iglesia, no era en asamblea, era el consejo de ancianos el que tomaba la decisión. Y estaba diciendo este hermano, me estaba diciendo: voy a presentar la dimisión en la iglesia. Y yo le pregunté: ¿por qué? Dice: pues llevo muchos años en la iglesia y ya no sé manejar ciertas cosas. Y me puso un ejemplo, y me dijo: la responsable de la escuela dominical, solamente viene al culto cuando ella le toca enseñar a los niños. La responsable de la escuela dominical solamente viene al culto cuando a ella le toca enseñar a los niños. Mi mente en aquel tiempo ya voló hacia Josefi, aunque Josefi lleva ya y tenemos una bendición. Muchos de vosotros es una bendición porque sois muy fieles. Josefi es una persona que no solamente viene cuando le toca, ella viene siempre, como la mayoría de los que tienen responsabilidades. Pero ese hombre, este hermano, al que admiro mucho, me estaba diciendo: ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Por qué? Porque las cosas, era una persona influyente con una gran familia, y tocar esa situación era traer un problema a la iglesia. Y él, antes de traer un problema a la iglesia, pues iba a presentar, y de hecho lo presentó la dimisión, y Dios le permitió pastorear después otra iglesia de la que se ha jubilado ahora 3 o 4 años. ¿Cómo se puede hacer que una persona que está en el ministerio, que es responsable de un ministerio, venga cuando le toca cantar, cuando le toca predicar, cuando le toca dar la clase, cuando le toca hacer algo? Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque no tiene un buen testimonio. No tiene un buen testimonio. O sea, cuando yo predico, sí vengo. Y cuando yo no predico, me quedo en mi casa. ¿De verdad que pensamos que eso es bueno?
¿De verdad que pensamos qué modelo estamos dando? ¿Qué ejemplo estamos dando? Cuando yo canto, sí vengo. Cuando no canto, no vengo. ¿Qué modelo estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando a la gente y a la gente que están detrás de nosotros? Tenemos que tener un buen testimonio. Tenemos que tener un buen testimonio. Y Pablo, aquí en Lucas lo escribe en Hechos. Lo primero es testimonio. Testimonio. Un buen testimonio. En el capítulo 22, también de Hechos, versículo 12, capítulo 22, versículo 12, dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Fijaros que Ananías, aquel que el Señor le ha llamado para que ponga sus manos sobre Pablo, que se ha quedado ciego, y le dice el Señor a Pablo: ve a tal ciudad, a tal sitio, a tal calle, a tal casa, y allí encontrarás un hombre que se llama Ananías. Acércate a él, porque Ananías va a orar por ti y va a recuperar la vista. Y el Señor se lo dice también a Ananías. Ya sabemos, aquellos que conocéis la palabra también sabéis la respuesta de Ananías. Es que, Señor, ese hombre está presidiendo la iglesia, Señor. Es que, no. Y el Señor dice: no te preocupes, Ananías, está todo controlado, tú ve. Y fijaros que dice que Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio. Otro hombre que tenía un buen testimonio delante de los judíos que allí moraban. Un hombre que pudo hacer una obra delante de Dios y delante de la gente porque tenía un buen testimonio. En tercera de Juan, en el versículo 12, dice, tercera de Juan, versículo 12, dice lo siguiente. Tercera de Juan, versículo 12, dice: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Fijaros que Juan está diciendo de este Demetrio, dice: todos dan testimonio de Demetrio. Y nosotros también. Y nosotros también, está diciendo Juan, y nosotros también estamos dando testimonio de que es verdadero. Todos dan testimonio de Demetrio. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Y a eso debemos de aspirar con nuestra vida. Primero, nuestras vidas deben de intentar agradar a Dios por encima de todo. Debemos de intentar agradar a Dios en pensamiento, en obra, en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Todos. Pero cuando agradamos a Dios, cuando servimos a Dios, cuando buscamos siempre la gloria de Dios, inevitablemente se da un testimonio bueno también delante de los demás. Igual que si andamos a nuestra manera, sin contar con Dios, damos un mal testimonio a la gente. Pues aquí nos está diciendo: dan testimonio de Demetrio. Todos dan testimonio. Ojalá que todos los que estamos aquí pasemos ese filtro. Y todos puedan decir: qué buen testimonio tiene fulanito, qué buen testimonio tiene menganita, los compañeros de trabajo no te vean cómo hablan de esa persona, la gente de su calle no te vea cómo hablan de esa persona, qué buen testimonio da esa persona. Todos. Y hay un texto precioso en Lucas, en el capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 22, que dice, Lucas capítulo 4, versículo 22, que dice: y todos los que estaban allí escuchando a Jesús, todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Allí se encuentra Jesús. Allí se encuentra Jesús. Se le ha dado el libro del profeta Isaías, ha abierto el libro del profeta Isaías, ha leído un texto maravilloso que tiene que ver con él, y él dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Él está diciendo: esta palabra de Isaías se ha cumplido conmigo. Lo que había profetizado Isaías, yo lo he realizado, está aquí. Y todos los que estaban en aquella
sinagoga, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras, fíjate, las palabras de gracia, la bendita gracia, la palabra de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y todos daban testimonio de Jesús, todos daban buen testimonio de Jesús. El que conoce la vida de Jesús, sabéis que en otros momentos no dieron buen testimonio de él. No porque Jesús no lo hiciera, sino porque los demás lo veían, a Jesús le dijeron que era un borracho, a Jesús le dijeron que era un holgazán, a Jesús le dijeron que era un comilón, a Jesús le dijeron que su padre era el diablo, a Jesús le dijeron de todo, de todo. Pero eran gente que eran enemigas de Cristo, que eran enemigas de la verdad, que eran amantes de la religión. Pero no amantes de las buenas noticias de salvación, no amantes de Jesús. La gente normal y corriente a los que Jesús se enfrentó, les predicó, les enseñó, todos podían decir qué buen testimonio tiene él. Todos daban buen testimonio de él. La pregunta, hermanos y hermanas, es ¿cómo es tu testimonio en tu trabajo? ¿Qué opinan de ti tus compañeros? ¿Qué piensan tus compañeros? ¿Cómo actúas con tus compañeros? ¿Cómo actúas con tus compañeros de clase? ¿Eres una persona conflictiva? ¿Eres una persona difícil? ¿Eres una persona que impone? ¿Eres una persona que no guarda relaciones con la gente? ¿Que termina el trabajo y te vas? ¿O eres una persona que siempre estás con la palabra y dices ¡wow, wow, wow! ¿Qué testimonio tienen de ti en tu trabajo, en tu calle, en la gente, los familiares, los compañeros, etcétera, etcétera, etcétera? Por eso es importante, hermanos y hermanas, lo que está diciendo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Te he dicho en esta mañana dos cosas que creo que son importantes. La primera es, terminando estos requisitos pastorales que está hablando Pablo a Timoteo, te he dicho, no un neófito, no un recién convertido, para que no se envanezca, para que no tenga orgullo. Y te he dicho también que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Estos son los requisitos que Pablo escribe para los ancianos. Después continuará en los versículos 8 al 13, continuará sobre los requisitos de los diáconos. La pregunta, la cuestión aquí es, ¿estamos intentando vivir todo esto? Algunos, yo he aprendido un montón de estas semanas estudiando estos versículos, pero a la misma vez tengo que confesar que me da miedo. Uno aprende, pero le da miedo, precisamente porque aprende le da miedo. Me da miedo, esto es como un boomerang. Esto es como un boomerang y yo soy consciente de eso. Tú coges un boomerang y lo tiras y lo tiras a Rodrigo, que está allí al último, el Dumba. Pero es que ese boomerang vuelve y me da a mí. Me da a mí. La palabra de Dios vuelve, llena, puede llegar, pero también vuelve y me da a mí. ¿Soy yo esto? No. ¿Cumplo yo todo esto? No. ¿Lo cumple cualquier hombre? No. Nadie honestamente, humanamente puede cumplir todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Pero precisamente ahí tiene su maravilla, que es que tenemos que intentar vivir esa realidad plena en nuestras vidas. A estas alturas de mi vida, yo lo que estoy diciendo aquí, ya todo el mundo, ¿sabéis? Una de las cosas buenas que tenemos como iglesia es que llevamos ya muchos años. Llevamos muchos años, no es una iglesia que lleve 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, llevamos muchísimos años. Todos los que están en el consejo y todos los que hay hermanos que han apuntado para que estén en el consejo también, si sale en la voluntad de Dios, y en mi caso también, ya se nos conoce de sobra. Después de 36 años a mí se me conoce, yo seguro ya que la mayoría sabe ya el chiste que voy a contar o la anécdota que voy a contar, porque ya el baúl es el baúl. Ya se sabe mis puntos débiles, mis puntos fuertes, si es que tengo algún punto fuerte, se sabe porque son muchos años. Igual que el consejo, sabemos cómo son los miembros del consejo porque pasa la prueba del tiempo. Pasa la prueba del tiempo y se ve, y los que están apuntados también, que hay hermanos que lo han puesto como posibles miembros del consejo también. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años. Llevamos muchos años. Es difícil engañar con tantos años. Es difícil dar una cara diferente. Es difícil ser hipócrita con tantos años. Eso es la parte buena. Esa es la parte buena. Porque las personas que están como responsables en los ministerios, en los departamentos, etcétera, 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 tienen que tener la confianza de la iglesia. Y tienen que tener también la autoridad.
Y la autoridad se impone, se hace solamente con el paso del tiempo y con una vida coherente. La autoridad no es autoritarismo, la autoridad no es dictadura, pero la palabra de Dios nos enseña acerca de la autoridad. Yo siempre he sido un hombre que ha aceptado la autoridad, he creído en la autoridad porque la palabra de Dios lo enseña. Y tenemos que tener en cuenta que la autoridad se gana día a día, no se impone. Día a día. Y cuando estamos en un consejo, en una iglesia que prácticamente todo el mundo se conoce, eso es lo bueno y lo malo, porque conoces lo bueno y también vas conociendo lo malo. Y dentro de esta situación tenemos que entender que una de las cosas más importantes que tiene que tener la persona en cualquier responsabilidad, en cualquier ministerio en la iglesia, es el testimonio. Es el testimonio. Si tú no vienes a la iglesia, ¿qué testimonio puedes dar? Si tú no estás comprometido, ¿qué testimonio puedes dar? Si tú tienes una cosa y no la cumples, ¿qué testimonio puedes dar? Si tú en tu trabajo eres un sinvergüenza, ¿qué testimonio puedes dar? Si tú haces cosas que no son adecuadas, ¿qué testimonio puedes dar? Que tenga testimonio de los de afuera. Y quería deciros también, hermanos, una cosa que para mí es importante. Quería deciros, porque esto de que tenga un buen testimonio de los de afuera es un peligro y una bendición a la vez. Normalmente los creyentes siempre tendremos problemas, siempre tendremos problemas con los no creyentes. Cuando un creyente vive en la verdad, comparte la verdad y vive íntegramente en su trabajo, se va a encontrar con problemas. Un creyente que no va a mentir se va a encontrar con problemas en su trabajo, porque sus compañeros querrán mentir. Un creyente que no va a robar en su trabajo se puede encontrar con problemas en su trabajo porque sus compañeros sí roban en el trabajo. Entonces, el relacionarse con gente no creyente tiene sus cosas, sus perfiles, sus cosas. Pero es interesante que Pablo lo dice. Y quería deciros que tenemos que dar gracias a Dios por nuestros trabajos. Tenemos que dar gracias a Dios por las horas que estamos trabajando. Tenemos que dar gracias a Dios por el sueldo que estamos cobrando en ese trabajo. Tenemos que dar gracias a Dios porque Dios nos ha puesto en un trabajo, sea más o sea menos, sea más remunerado o menos remunerado. Tenemos que dar gracias a Dios porque somos la única referencia que los compañeros de trabajo tienen. Somos la Biblia delante de ellos, la única Biblia que ellos van a conocer, el testimonio de nuestras vidas. Y tenemos que orar por la gente del trabajo. Te pregunto, no hace falta que me levantes la mano, ¿tú oras por la iglesia, por los hermanos que están trabajando? Hace años, no sé si os acordáis, durante un tiempo sacaba todos los domingos a un hermano o una hermana para que nos explicase acerca de su trabajo y durante esa semana estábamos orando por esa persona del trabajo. ¿Por qué? Porque para mí el trabajo es muy importante, porque somos misioneros de Dios en el trabajo y somos conscientes de que soy consciente de que el trabajo es donde la mayor parte de las ovejas están todo el tiempo, en el trabajo. Y hay que ir al trabajo con ganas, con deseos de glorificar a Dios, de hacerlo todo para su gloria y de tener una actitud buena, honrada, honesta en el trabajo. Y en el trabajo nos vamos a encontrar de todo, gente buena, gente mala, gente que nos van a apoyar y gente que va a encontrar a nosotros simplemente porque somos cristianos. Pero en el fondo tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos un trabajo y tenemos que dar un buen testimonio en el trabajo. Y cuidado también, porque nos podemos convertir en jueces de los demás por sus trabajos. Y tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Los trabajos son muy delicados y hay trabajos que tenemos que tener cuidado en cuanto a la opinión que pueden haber también, no solamente de otra gente, sino de nosotros mismos, de los creyentes. Ayudémonos unos a otros, busquémonos unos a otros. Oremos por las personas que estén trabajando. Tú puedes poner, el grupo de la iglesia es una de las cosas más bonitas que hay. Normalmente, de vez en cuando surge alguna cosa que tú dices, aquí este es el sitio para escribirlo. Pero bueno, pero normalmente son cosas que edifican. Tú puedes poner en el grupo de la iglesia, orad por mí en el trabajo. Orad por mí en el trabajo. Y oramos por ti en el trabajo. Porque es una bendición. Ten un buen testimonio en el trabajo. Ten un buen testimonio en el trabajo. Ten una actitud adecuada en el trabajo.
honra a Dios en el trabajo, bendice a Dios en el trabajo y deja los resultados al Señor en cuanto a lo demás. Hermanos, pasemos el tiempo, la prueba del tiempo en la madurez. Vayamos creciendo. Desde el principio, ¿quieres servir al Señor? Comienza poniendo sillas. ¿Quieres servir al Señor? Comienza limpiando la iglesia. ¿Quieres servir al Señor? Comienza preguntando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres estar en una responsabilidad en la iglesia? Sé honesto, sé fiel y ten un buen testimonio en la iglesia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a todos nosotros a tener ese testimonio y que Dios nos ayude a todos nosotros a estar madurando, creciendo siempre en la obra de Dios, siendo coherentes con lo que enseñamos y proclamamos. Amén.